Ese es el tema de esta noche. ¿Cómo vencer al pecado, hermano? Romanos 8:1 en adelante, leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos son libres, hermano? Aleluya. Verso 3: Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué, hermano? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Oremos, hermano, como iglesia, y pidámosle a Dios, hermano, que a través de la palabra sea Dios, hermano, instruyéndonos, enseñándonos, y que esta palabra, hermano, penetre en lo profundo de nuestro ser y haga un cambio para bien en nuestras vidas. Oremos, hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos contentos, estamos agradecidos, Señor, regocijándonos delante de ti, Señor, por el perdón de pecados que nos has dado, la salvación, la vida eterna, Señor, que nos has regalado, y por tu presencia, Señor, la cual has hecho morar en nuestro ser. Padre Santo, nos has dado a tu Santo Espíritu como el Consolador que vendría, Señor, a estar con nosotros y en nosotros, amado Dios. Mira, Padre, oh, la bendición que tú nos hablas y nos enseñas en tu palabra aquí en Romanos capítulo 8, que nos hablas claramente, Señor, que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, Señor, que nos habla, Señor, que nos has liberado de la ley del pecado y de la muerte, Señor, y nos hablas, Señor, Padre Celestial, nos adviertes que el ocuparse de la carne lleva a la muerte, muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, Señor. Pero el ocuparse, el vivir en las cosas del Espíritu, tu palabra nos dice que es vida y que es paz, Señor. Tu palabra es clara cuando dice que el que vive según la carne no puede agradar, no puede ser aprobado por ti, Señor. Mas nosotros, los que hemos creído en ti, Señor Jesucristo, no vivimos en la carne, sino según el Espíritu, porque tú has hecho morar el Espíritu Santo en nuestro ser. Tu palabra es clara cuando dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Te ruego, Padre, si hay alguien en esta noche aquí que no tiene, Señor, hasta el día de hoy al Espíritu Santo, Padre, que tú lo convenza y que no permita que esa persona, quien quiera que sea, se vaya, Padre, sin tu presencia, Padre Celestial, porque solamente en Cristo es que no hay ninguna condenación. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Toma tu asiento, mi amado hermano. Gloria a Dios.
Hoy vamos a hablar, hermano, en estos versículos que hemos leído, vamos a tratar lo más que podamos de aprender. Y es que te digo algo, la Biblia es como un tesoro, hermano, que nos ofrece abundantes riquezas espirituales para ti y para mí, mi amado hermano. Amén. La Biblia es como un tesoro, hermano, que imagínate que si uno se pudiese hallar un cofre, hermano, con algún tesoro, ¿verdad? Y mientras uno va esculcando, mientras uno va buscando, se va dando cuenta que va hallando cosas hermosas, cosas, hermano, buenas, ¿verdad? Entonces así cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios, escucha bien, incluso aún cuando el del mundo que no conoce a Dios, pero que quiere acercarse al Señor, abre la Biblia con un corazón sincero, Dios a esa persona le abre el entendimiento, hermano, para que la persona comience a conocer la verdad del Evangelio, la riqueza de la palabra del Señor, hermano, que le hacen bien a la vida del ser humano, hermano. Amén. Así es que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de aprender lo que este capítulo 8 de Romanos nos habla. Y es que en estos días, hermano, o hace un par de días, comencé a leer esta carta del que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Comencé a leerla, hermano, y a pesar de que uno en otras ocasiones ya la ha leído, yo quiero decirte algo, que siempre Dios tiene algo nuevo que enseñarnos, hermano. Amén. Siempre Dios, hermano, cuando tú lees la Biblia, la agarras con disposición de tu corazón, siempre algo Dios te va a hablar a través de su palabra, hermano. Amén. Así es que hoy vamos a comenzar, hermano, y te digo, el tema de hoy es cómo vencer al pecado. Porque sin lugar a dudas, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos practicado el pecado, hermano. Todos, más de alguna vez, no hay alguien, por rico o pobre, hombre o mujer, joven o adulto, no hay alguien, hermano, que en alguna ocasión no haya sucumbido ante la fuerza del pecado, mi amado hermano. Te pregunto de esta manera: ¿alguna vez hiciste algo que en tu interior tú sabías que no debías de hacerlo, pero al final terminaste haciéndolo? Quiero que levantes tu mano, escucha bien, lo voy a repetir una vez. ¿Alguna vez hiciste algo que en tu interior sabías que no tenías que hacerlo, pero de cualquier forma terminaste haciéndolo? Levanta tu mano, hermano, si tú lo has hecho. Si tú hiciste algo que tú sabías que no lo tenías que hacer, algo en tu interior, por ignorante de la palabra que estuviésemos, algo en tu interior te enseñaba, te hablaba y te decía: eso no es correcto, eso no es bueno, hermano. Pero fíjate que a pesar de que sabíamos que algo no era bueno, no era correcto, terminamos haciéndolo. ¿Cómo se le llama eso? Pecado, hermano. Y todos hemos sucumbido ante el pecado más de alguna vez en la vida. Todos, hermano. Ahora, ¿qué es el pecado? La palabra pecado significa sencillamente errar el blanco. Errar un blanco. Como si tú disparases una flecha, y el propósito al tú disparar esa flecha es que diera en un blanco. Entonces cuando se hierra, hermano, a eso se le llama pecado, errar el blanco. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que viviésemos para obedecerle a Él, hermano. Cada que tú y yo no le obedecemos a Dios, estamos errando el blanco de para qué fuimos creados. Dios nos creó para que viviésemos una vida en santidad para con Él, hermano. Cada vez que tú y yo no vivimos en santidad, sino practicamos la inmundicia, estamos errando el blanco para lo que fuimos creados, mi amado hermano. Y a eso se le llama pecado, mi amado hermano. El pecado es algo mi amado hermano, ¿cómo lo quiero decir? Porque la Biblia dice que el hombre, el ser humano, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y el Dios de la Biblia es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de la Biblia es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, esa imagen y esa semejanza estaba en el primer ser humano, en el primer hombre que Dios creó.
Pero el pecado, o desde que entró el pecado ha distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Porque tendríamos que haber vivido en santidad. Tendríamos que vivir en obediencia a Dios, porque para eso fuimos creados, hermano. Pero el pecado distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Por eso, mi amado hermano, es que las personas a veces no entienden cómo es, como en el matrimonio, el hombre o la mujer dice: no entiendo cómo fue posible que mi esposo me fuese infiel. El hombre dice: no entiendo cómo fue posible que mi esposa me fuese infiel. La causa es el pecado. Vemos las noticias y uno dice, pasan una noticia donde dicen, hermano, que un hombre violó a su propia hija y después de violarla la mató. Y uno dice: ¿cómo es posible que un padre pueda, hermano, violar a su propia hija, hermano, y cometer un crimen tan atroz? La razón o la respuesta o la causa es el pecado, mi amado hermano. Uno ve las noticias y mira que la gente secuestra, que la gente asesina, la gente mata, y uno dice: ¿cómo es posible todo eso? La causa es el pecado, mi amado hermano, que mora en el hombre, en el ser humano. Y hoy vamos a ver a través de la Biblia cómo vencer el pecado. Te digo algo: Dios nos ha concedido grandes privilegios a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que somos hijos de Dios. Dios nos ha concedido grandes privilegios. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que los ignoramos, no sabemos a veces. A veces nos parecemos a los de una anécdota. Una anécdota dice que un hombre compró, hermano, un boleto para un crucero en el cual iba a estar 7 días, hermano, en ese crucero. El hombre compró el boleto en el cual iba a ir a pasearse por 7 días en ese crucero. Entonces, cuando compró el boleto, él no se preocupó por leer todo lo que el boleto decía. Sencillamente dijo: bueno, ya sé qué día es y ya sé que voy a estar 7 días en un crucero. Entonces el hombre, antes de irse, pensó y dijo: yo creo que, bueno, voy a estar 7 días, el crucero va a andar por el mar, pues no va a haber oportunidad de que yo vaya a una tienda o comprar alimento. Y la persona dijo: quizás ahí dentro del crucero la comida va a ser muy cara, pues ya sé lo que voy a hacer para que me salga barato. Me voy a llevar unas bolsas de pan y unas botellas de refresco, unas botellas de soda. Dijo: me voy a llevar unas bolsas de pan y así no compro allá adentro, porque allá adentro es caro, y así me ahorro un buen dinero. Bueno, dicen que entonces ya se llegó el día, llegó el varón con sus bolsas de pan y sus botellas de refresco grandes. Entonces el primer día todo estuvo bien, pues ya cuando le daba hambre le comía pan y le daba un trago a la soda, hermano, y todo iba bien. El segundo día hizo lo mismo, el tercer día hizo lo mismo, pero mientras él se la pasaba comiendo pan y refresco, él miraba que la gente adentro en el crucero, ahí en el área de la comida, él miraba que la gente estaba disfrutando de los mejores manjares. Él miraba que toda la gente, mira, comida de la mejor, y él, hermano, con sus bolsas de pan y refresco. Entonces ya cuando se llegó el 6.º día, el pan ya estaba duro. El pan ya duro, hermano, y ya no tenía refresco. Entonces dijo: wow, ¿y ahora qué hago? Entonces dice que él se asomaba, hermano, para adentro donde estaba la gente comiendo, ahí en el crucero. Él se asomaba y él miraba que la gente comiendo de los mejores manjares. Entonces dijo: ay, yo no sé, pero aunque sea el último día, pero voy a entrar a comer ahí, no importa lo que me cueste. Entonces le llamó a un mesero y le dijo a uno que estaba atendiendo ahí, le dijo: oiga, disculpe, quisiera preguntarle algo porque ya me estoy muriendo de hambre. Y le dijo: dígame usted. Y le dijo: ¿cuánto cuesta un platillo aquí dentro del crucero? Y dice que el mesero se le quedó viendo y le dijo: ¿está usted bromeando? ¿Por qué? Le dijo: ¿acaso no leyó usted su ticket cuando lo compró? No, no lo leí. En el ticket decía que desde el momento que usted lo pagó, la comida y todo venía incluido en un paquete completo, le digo. Imagínate él comiendo pan con refresco por 7 días sin saber que en su ticket decía que él tenía el derecho a disfrutar de los manjares que se ofrecían ahí. Ahora, nos da risa, hermano, ¿verdad? Pero a veces tú y yo estamos así.
Porque desde que tú aceptaste a Cristo, Cristo te ofreció un paquete completo, hermano, de muchas bendiciones, de muchos beneficios, mi amado hermano, que son ofrecidos para ti y para mí desde el momento que tú le entregaste tu vida al Señor, mi amado hermano. El Señor nos ha dado no uno ni dos, muchas bendiciones para sus hijos. Y aquí en Romanos capítulo 8 nos habla de los varios beneficios que tiene alguien de estar en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo, mi amado hermano? Aleluya. Romanos capítulo 8, vamos a entrar a la palabra del Señor, hermano. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la palabra condenación se refiere, hermano, a la sentencia que se ha dictado en un juicio. Cuando la persona es hallada culpable, entonces se le dicta una sentencia y la persona es condenada, mi amado hermano. Y una vez que se dicta la sentencia de condenación, significa que lo próximo o lo que sigue es el castigo, hermano, en base a esa sentencia por haber hallado culpable a esa persona. Entonces, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo es, mi amado hermano, que el cristiano, el que está en Cristo, cuando venga a juicio, mi amado hermano, será libre de la condenación, será libre del castigo por causa del pecado, no porque el cristiano sea muy bueno, sino por el hecho de estar en Cristo Jesús, mi amado hermano, por el hecho de haberle entregado tu vida al Señor. Cuando venga a juicio, no seremos hallados culpables por el hecho de estar en Cristo. Te digo algo: todo aquel que no está en Cristo se acerca al juicio de Dios, y cuando venga al juicio de Dios, como decíamos el jueves, Dios nos va a traer a cuenta, Dios nos va a llamar a cuenta, mi amado hermano. Y si no estás en Cristo, tu pecado te va a condenar, hermano. Escúcheme, ustedes que me están escuchando claramente, si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo, en el día del juicio tu pecado te va a condenar, tu pecado te va a llevar al lago de fuego. Por eso es que hoy estamos a tiempo para venir a Cristo, mi amado hermano. Hoy estás a tiempo, hoy estás a tiempo. Nota algo: no es Dios el que te va a condenar, es el pecado del ser humano el que va a condenar al hombre. Por eso es el que está en Cristo, para él no hay condenación. Alguien se alegra por eso, mi amado hermano. Alguien se alegra, hermano, de que por el hecho de estar en Cristo, cuando venga el juicio, no habrá condenación para ti, no habrá condenación para mí, hermano. Ahora pues, dice, si alguno, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Quieres saber quiénes son los que están en Cristo Jesús? El versículo lo dice. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién está en Cristo Jesús? El que no vive conforme a la carne, sino que vive conforme al Espíritu de Dios. Estar en Cristo, hermano, no es andar una cadenita aquí colgada con una cruz. Hay aquí una de 24 quilates. Estar en Cristo, hermano, no es andar una calcomanía en el carro con un pescadito, hermano, y una cruz. Miraba un carro ahí en un apartamento donde vivo, que tiene en el vidrio de atrás, tiene una calcomanía en inglés, tiene las iniciales que dice "Not of this world", no de este mundo, que no es de este mundo. Pero cuando se sube esa mujer a ese carro, hermano, pero que si no se quita uno se lo lleva, hermano, como que va endiablada, hermano. Pero en la calcomanía dice: no soy de este mundo. Sí, cómo no. Ser cristiano, hermano, no es andar una cadena en el pecho. Ser cristiano, hermano, no es andar una calcomanía en el carro que diga Juan 3:16. Ser cristiano, hermano, es vivir conforme al Espíritu, es vivir según el Espíritu Santo. Ser cristiano es vivir una vida de santidad. Ser cristiano es vivir una vida, mi amado hermano, que agrada al Señor, mi amado hermano. De modo que
no hay condenación para el que está en Cristo, y este es el que vive según el Espíritu. El que vive según la carne, ese no está en Cristo, hermano. Ese no está en Cristo. Ahora, no hay ninguna condenación. Mira el privilegio que Dios nos da, hermano. Que el hombre te quiera condenar, deja que el hombre te condene, pero delante del Señor no habrá condenación para el Hijo de Dios. No habrá quien te condene delante del Señor. Ahorita vamos a mirar por qué. Mira, entonces dice, ahora bien, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te digo algo, ya que dije que íbamos a hablar de cómo vencer el pecado. Todos hemos sucumbido ante la fuerza del pecado. Y te digo algo, el pecado acarrea vergüenza. El pecado acarrea culpabilidad. Cuando alguien peca, hermano, uno trae un sentimiento de culpa en el corazón, en el alma, hermano, porque uno sabe que ha defraudado a Dios, uno sabe que ha defraudado al prójimo. El pecado, mi amado hermano, es lo que causa los divorcios. El pecado es lo que causa que el hombre esté en el alcoholismo, que el hombre esté en la drogadicción, que el hombre esté en la brujería, que el hombre esté en la idolatría. Es el pecado, mi amado hermano, lo que causa que el ser humano se aparte de Dios. Es el pecado el que separa a las personas de Dios, mi amado hermano. Pero mira lo que dice el versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra ley, hermano, se traduce también como la fuerza. Entonces mira lo que la Biblia está diciendo. El hombre sin Cristo está bajo el dominio del pecado, porque el pecado es una fuerza que opera en lo interior de la persona. Por eso te digo, tú y yo en alguna ocasión sabíamos que no teníamos que haber hecho algo, y lo hicimos. ¿Sabes por qué? Porque había esa fuerza interior que nos llevó a hacerlo. Como cuando alguien te insulta y en tu interior tú sabes que no debes de regresar el insulto, ¿sí o no? Tú sabes que no es correcto. Y en tu mente tú te hablas a ti mismo y dices, me tengo que aguantar. Pero hay esa fuerza, ese pecado, esa ley del pecado que te hace que tú hables hasta lo que no debes de hablar. Y ya después de que uno habla lo que no tuvo que hablar, se arrepiente y uno dice, ¿para qué lo dije? ¿Para qué lo hice? Como en el área del matrimonio, uno sabe, uno tendría en la mente, uno sabe que cuando estaba aquí y dijo, promete amarla, respetarla, promete cuidar de ella, las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, y promete serle fiel, ignorando a las demás mujeres, hasta que la muerte lo separe. Y con los ojos, hermano, de tortolito en ese día dijo uno, sí lo prometo, dijo uno, ¿verdad? Entonces, pero por ahí viene alguien que no es la esposa de uno, o que no es el esposo de la mujer, y uno sabe en su mente, hermano, que Dios prohíbe eso. Pero a pesar de que uno lo sabe, ¿por qué termina uno haciéndolo? Porque hay una fuerza, la fuerza del pecado, la ley del pecado, que aunque en mi mente yo me hablo a mí mismo y me digo, no lo debo hacer porque estoy casado, porque tengo a mi mujer, tengo la esposa que Dios me dio, pero termina uno, hermano, como buey que es llevado al matadero, haciéndolo. ¿Por qué? Por la fuerza del pecado que me lleva cautivo. Y todo aquel que no tiene a Cristo, así es. Todo aquel que no está en Cristo, hermano, peca, porque la fuerza del pecado, la ley del pecado que está en su interior, lo lleva a que peque. Pero mira lo que dice ese versículo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mira bien, Dios sabía que dentro de nosotros hay una naturaleza pecadora, hay una ley del pecado, hay una fuerza que nos lleva a pecar. Entonces, ¿qué hizo Dios?
Dios no arrancó de raíz, hermano, esa pecaminosidad, pero lo que Dios hace es darnos un poder más fuerte que el pecado y nos da al Espíritu Santo. Y por eso dice, porque la ley del Espíritu, o sea, la fuerza del Espíritu Santo, ahora Dios la ha hecho morar en ti, que estás en Cristo, para que con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, tú puedas vencer la fuerza del pecado cuando te quiera llevar cautivo a pecar, mi amado hermano. Dios ha puesto en el cristiano al Espíritu Santo, la fuerza de Dios, el poder de Dios para vencer el pecado, mi amado hermano. Te lo explico de esta forma, mira, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que si tú arrojas un objeto, ¿ha escuchado usted que dice que todo lo que sube tiene que bajar? Eso se le llama la ley de la gravedad o la fuerza de la gravedad. Entonces, cuando tú arrojas algo, ese objeto es atraído hacia la tierra, hermano, y es lo que se le llama la fuerza de gravedad. Entonces, pero si yo aviento un objeto, si yo aviento una manzana, un ejemplo, hacia el aire, la fuerza de la gravedad la llama hacia la tierra, pero si yo pongo mi mano, esa fuerza pierde validez, mi amado hermano, porque mi mano está interfiriendo para que la fuerza de gravedad no jale el objeto hacia la tierra, mi amado hermano. Pero si yo quito mi mano, la fuerza de la gravedad llama el objeto hacia la tierra. Entonces, lo que te quiero decir es esto, mi amado hermano, que en el ser humano, aún en el cristiano, todavía está, hermano, la ley del pecado dentro de nuestro ser. Todavía, hermano. Porque esto es una lucha diaria. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, mi amado hermano. Dice, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Te digo algo, mi amado hermano. Jesús allá en Juan capítulo 8 les dijo a los judíos, les dijo que todo aquel que practicaba el pecado es esclavo del pecado. Te digo algo, si hubiese alguien aquí que practica pecado, la Biblia dice que eres esclavo de ese pecado. Sea como tú le llames. Hoy la sociedad le quiere cambiar el nombre a los pecados. Hoy al homosexualismo, al homosexual, no, eso no es pecado, dice. Ese nomás lo que tiene es que es un poquito raro, dice. Ese salió un poquito diferente. Bueno, la Biblia le llama homosexualismo. Y la Biblia dice que el homosexualismo es pecado, es abominación delante de Dios. Oye, al borracho dicen que no está borracho, que ese está enfermo. Si está enfermo por el pecado. Y se lo quieren llevar a la AA. Que lo traigan a Cristo, hermano, y Cristo lo hace libre para la gloria de su nombre, mi amado hermano. Que venga Cristo y Cristo rompe las cadenas, mi amado hermano, para que la persona sea libre. Al adúltero ya no le quieren decir adúltero. No, ese no es adúltero. Lo que pasa es que tiene mucho amor para dar. Por eso le da a la esposa y luego le da otras 2, 3. Porque no es adulterio. Tiene mucho amor. Ese varón. No, eso es adulterio. Y la Biblia condena el adulterio. Y la Biblia dice que el adúltero no va a entrar al reino de los cielos, mi amado hermano. No, ese no es ladrón. Dice. No, eso no es robar. Lo que pasa es que, llamémosle amante de lo ajeno. O sea, uno como que le acomoda para que no se oiga muy fuerte. Es amante de lo ajeno. No es ladrón, dice. La Biblia dice, hermano, que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Así está escrito en la palabra. Todo aquel que practica el pecado, mi amado hermano, es esclavo del pecado. Pero Jesús dijo, pero si el Hijo los libertare, refiriéndose a Él mismo, dijo, seréis verdaderamente libres. Si hay alguien que esté esclavo en el pecado, ven a Cristo, que Cristo te puede hacer libre. Cristo te puede sacar del alcoholismo. Cristo te puede sacar de la drogadicción. Cristo te puede sacar de la idolatría. Cristo te puede sacar de la borrachera, pero hay que venir a Cristo, mi amado hermano. Él es el que tiene el poder para hacer libre a la persona.
Es Él, es Cristo. Es Cristo. Cuando la persona viene a Cristo, Cristo lo hace libre. Hasta ahorita no ha habido, hermano, un pecado el cual Cristo no haya vencido. Hasta ahorita no ha habido una persona que ha venido a Cristo y que Cristo no la ha podido hacer libre, mi amado hermano. Basta que la persona reconozca y entienda que si vive en pecado, lo que le espera es la condenación. Y basta que con humildad venga y diga: Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador, Señor, y mi pecado me va a condenar. Basta que la persona diga: Señor, perdóname, porque yo soy esclavo de mi pecado. Te digo algo, tú no te puedes hacer libre tú mismo de tu propio pecado. La gente dice: no, yo el día que quiera dejo la borrachera. Sí, ¿cómo no? Yo el día que quiera dejo la mentira. Yo el día que quiera dejo el adulterio. Sí, ¿cómo no? Yo el día que quiero dejo la droga. Dicen: no, yo la droga no me domina. Y bien drogado que está diciendo eso. Pero cuando la persona viene a Cristo, por más vil pecador que sea, hermano, cuando la persona viene a Cristo, mi amado hermano, por más hundido que se encuentre en la basura del pecado, pero cuando la persona viene a su Redentor, a su Salvador, al Creador del universo, mi amado hermano, Cristo rompe esas cadenas, mi amado hermano. Y yo sé que aquí habemos varios que podemos testificar que un día vivíamos en el pecado, un día vivíamos en la basura del pecado, mi amado hermano, pero Cristo, mi amado hermano, se compadeció de nosotros y nos ha hecho libres para la gloria de su nombre. Nos ha hecho libres, mi amado hermano, para testificar que hay un Dios que está vivo, que es real y que liberta, mi amado hermano, al que está cautivo en el pecado. Gloria a Dios. Mahoma no puede libertarte, Buda no puede libertarte, el Papa no puede libertarte, pero si vienes a Cristo, Cristo rompe las cadenas para la gloria de su nombre, mi amado hermano. Nadie de ellos te puede liberar. El Papa también se tiene que arrepentir igual que tú y yo, porque si no se arrepiente le está esperando el infierno, mi amado hermano. Que la gente se le arrodille y le bese la mano. Me recuerdo a mi mamá cuando estaba pequeño con mi hermano más. Se acababa la misa y empezaban la campana, ten, 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 y ahí iba aquel señor con su sotana, ¿verdad? Y se paraba ahí en la puerta. Y me acuerdo que mi mamá decía: vaya, bésele la mano al curita, decía. Y ahí va uno como ovejita, y aquel hombre, saber, ni las manos se había lavado y extendía la mano para que uno le diera un su beso en la mano. Y la gente se arrodilla ante el hombre. Pero a la gente le cuesta humillarse ante Dios. La gente le cuesta doblar sus rodillas ante Dios. La gente honra y venera muchas veces más al hombre que al mismo Dios que creó los cielos y la tierra, mi amado hermano. Entonces dice la Biblia que el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú tienes el Espíritu Santo, Cristo te ha hecho libre de la fuerza del pecado. Si vives en el pecado, si no puedes dejar el pecado, tú necesitas a Cristo, tú necesitas al Espíritu Santo de Dios para que te ayude, para que te capacite, te fortalezca para dejar el pecado. Mire lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora, ahí me quiero detener. Mira lo que dice: porque lo que era imposible para la ley. Hay algunos por ahí, unos loquitos que todavía quieren andar viviendo bajo la ley. Yo guardo el sábado, dice. Otro no, dice: yo no como carne de cochinito, dice, porque yo soy un varón santo de Dios, dice, y yo no me contamino, porque el Señor dice que en la ley del Señor dice que no coma carne cochinito. Ahora, si usted no come carne cochinito porque no le gusta o por salud, está bien. Usted tiene derecho a cuidar su cuerpo. Pero me refiero a que por ahí hay algunos hermanos, por ahí algunos que enseñan que todavía hay que guardar la ley. En una ocasión uno me dijo: no, yo guardo la ley, dice, yo no como carne de puerco. Ay, ¿por qué no come carne de puerco usted? No, porque así dice en la Biblia, me dice. Y le digo yo, era un varón, y le digo: entonces usted guarda la ley, pues lo que la palabra del Señor dice. Y le digo: ¿y usted ya se circuncidó entonces también?
sea que eso ya no le conviene. Porque la circuncisión es que el hombre se corte el prepucio de su órgano masculino. Se tiene que cortar el prepucio, eso era circuncidar. Pero como no le conviene ahí, entonces me dijo, no, eso ya no, dice eso. Ajá, le digo, bueno, es que tú dices que tú quieres guardar la ley, cumple la ley entonces y te tienes que circuncidar. Ahora, ¿para qué era la ley? Yo te quiero explicar esto, para que cuando alguien venga y te diga que tienes que guardar el sábado, que ya no comas carne de puerco, porque la Biblia dice, en realidad la ley, hermanos, según lo que nos dice en Romanos 3:20, acompáñame ahí en Romanos 3:20, quiero que aprendamos también un poquito algo hoy acerca de esto. Romanos 3:20. Quiero que entendamos que la ley no salva a nadie. Entonces, los que dicen que guardan la ley para salvarse, están perdiendo su tiempo. La ley no la dio Dios para salvar a alguien. La ley es dada, hermano, para conocer el pecado, como dice Romanos 3:20. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Escuchó bien eso? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Mira lo que dice después. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué cosa? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para que la persona supiese lo que es pecado. El propósito de la ley es dar a conocer el pecado, o sea, lo que era malo. Como dice ahí en Romanos 7, yo no conocería lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, cuando yo leo el mandamiento de la ley que me dice no codiciarás, yo llego a conocer que la codicia es mala, es pecado. Para eso fue dada la ley. Ahora, pero dice también, hermanos, si tú me acompañas en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Te digo algo, todos los que quieren vivir bajo la ley están bajo maldición. ¿Sabías tú eso? Todo el que quiere vivir bajo la ley está bajo maldición. Así lo dice la Biblia, hermano. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Escuchó bien eso? Lo voy a leer una vez más. Dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Todo el que está bajo la ley, o el que quiere vivir bajo la ley, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque en la misma ley decía: maldito todo aquel que no hiciere todas y cada una de las cosas que en la ley están escritas. Yo les pregunto, ¿quién puede guardar la ley a la perfección? Si por ejemplo en los 10 mandamientos uno de ellos dice no mentirás, y a veces uno dice fue una mentirita blanca, dice, es una mentira piadosa, dice, no le hace mal a nadie. Como por ejemplo, ya vienen las taxas. Bueno, no voy a meter yo más. Es piadosa, dice, no le hago mal a nadie, dice. Ya fallamos. Porque la ley dice no mentirás. La ley dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el burro de tu prójimo, el carro de tu prójimo, la ropa de tu prójimo. Y va pasando uno y ve la casonona, y dice: ay, yo desearía una casa como esa que se tiene, dice.
O ve a la mujer del otro y lo mismo. Ve la ropa del otro y lo mismo. Ve el carro del otro y lo mismo. Ya fallamos. Entonces por eso dice, hermano, que los que quieren estar bajo la ley, los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora dice que la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley decía: si tú quieres tener el derecho a vivir, tienes que cumplir todo lo que la ley dice, hermano. Nadie puede cumplir la ley, nadie. Porque la ley solamente servía, hermano, para dar a conocer el pecado. Mira lo que dice Romanos 7, hermano, versículo 14. Búscalo ahí en tu Biblia, Romanos 7, 14. ¿Por qué no podemos cumplir la ley? Dice Romanos 7, 14. Dice: porque sabemos que la ley es, ¿qué cosa? Mas yo soy. No está hablando en mexicano, hermano. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. Los mandamientos de Dios son espirituales. Para cumplirlos se ocupa una fuerza espiritual. Y la Biblia dice que por causa de nuestros pecados espiritualmente estábamos muertos. El que está sin Cristo, mira bien, el que está sin Cristo espiritualmente está muerto. La ley es espiritual, por lo tanto el que está sin Cristo no puede cumplir esa ley, porque esa ley es espiritual. Y Pablo dice: yo soy carnal, yo fui vendido al pecado. O sea, lo que humanamente la persona sin Cristo hace es lo que sus deseos carnales le indican que haga, hermano. Por eso es que te digo algo: muchas de las veces nosotros sabemos qué es lo que tendría que ser. Como por ejemplo, uno dice: yo sé que yo tendría que hablar siempre la verdad, pero no lo hacemos. Mira cómo en nosotros hay un conocimiento, hermano, de la ley de Dios, a pesar de no conocer la Biblia, porque nosotros sabemos dentro de nuestro ser que lo que tendría que ser es hablar siempre la verdad. Sabemos eso, pero no lo podemos hacer, ¿sí o no? Porque la ley es espiritual. La ley nos dice que no mintamos, que hablemos la verdad. La ley es espiritual. Entendemos lo que la ley nos está diciendo, hablar la verdad, pero como somos carnales, inclinados solamente al pecado, a lo malo, no logramos hablar solamente la verdad. Estaba leyendo un libro acerca de la integridad y en ese libro decía que el que es íntegro no solamente habla la verdad, sino que habla toda la verdad. Yo me quedaba pensando, yo dije: hey, a veces cuando uno cuenta algo, habla verdad, pero no habla toda la verdad. O sea, hay ciertas cosas que uno omite, que uno deja de un lado, mi amado hermano. Entonces le vuelvo a repetir: no, el ser humano sin Cristo no puede cumplir la ley. Te digo algo: la ley para que servía era para darnos a conocer cuán pecadores somos. La ley para lo que ayudaba era para darnos a entender que estábamos bajo condenación. Como cuando tú vas manejando, los letreros que te van poniendo ahí en el freeway te sirven únicamente para decirte que vas manejando bien recio. ¿Sí o no? A ver, fíjate, ahora que fui para California, había tramos, hermano, que no había letreros del speed limit. Yo ni sabía ni entonces a cuánto era la velocidad. Yo iba como 80, 85 y yo volteaba a ver, porque yo decía: ahorita no vaya a estar un policía por ahí escondido y me va a decir: hey, tú vas volando. Entonces, pero el problema es que no había letrero. Pero el letrero, ya cuando me encontraba uno, decía a 70 speed limit. Entonces el letrero lo único que me hacía saber era que yo iba mal, que yo iba de más. Pero el letrero no tenía, hermano, la fuerza para ayudarme, sino que estaba en mí de pisarle al freno y disminuir la velocidad. La ley, hermano, no nos ayudaba a cumplirla. La ley lo único que nos decía era lo que estaba mal, mi amado hermano. Por eso es que la ley no puede salvar. Mira bien, los que están bajo la ley no se pueden salvar, porque la ley lo único que hace es decirles lo que está mal,
pero la ley no les ayuda a cumplir esa misma ley o a obedecerla. Pero el que está en Cristo es diferente. Porque el que está en Cristo ahora tiene, hermano, el Espíritu Santo que le ayuda, hermano, a cumplir la palabra del Señor. Te pongo un ejemplo. La Biblia dice, mi amado hermano, que amemos a nuestros enemigos. Yo te digo algo, sin la ayuda del Espíritu Santo eso es imposible. En la pura carne, hermano, nomás piensa uno en su enemigo y hasta la sangre hierve, dice. Yo nomás pienso en ese, híjole. Yo nomás pienso en esa y quisiera que me la suelten un ratito, dice uno. Y que me la suelten un ratito para bien como la pongo en su lugar. Y Jesús dice, ama a tu enemigo. En la pura carne no se puede. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, hermano, y aunque te ofendan, y aunque a veces te pongan en mal, y aunque a veces te hagan tantas cosas, tú sabes, y tú dices, yo sé que tengo que amar a esa persona. Me ha lastimado, me ha herido, ha hablado tantas cosas mal de mí, ha puesto mi nombre por el suelo y tantas cosas, pero sé que tengo que amar a ese varón, o sé que tengo que amar a esa mujer. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por nuestra fuerza? No, por el Espíritu Santo de Dios que ha hecho morar en nosotros, mi amado hermano. Por ejemplo, Jesús decía, si te dan una en una mejilla, pon la otra. Pero a veces uno dice, a mí me donde me lleguen a dar uno. Yo por uno que me den le regreso unos 4. Santo Dios. Pastor Reinaldo contaba que allá en Nashville, una vez en un culto, hermano, se hizo un ring de lucha libre, rudos contra técnicos. Ahora yo no lo vi, pero él contaba, verdad, que se habían reunido 2 iglesias, estaban alabando al Señor, gloria a Dios, aleluya. Cuando de repente dice él que venía el hijo del pastor, llore y llore, agarrándose un ojo, ay, llorando, ay, ¿qué te pasó? El hijo de no sé quién, no sé si otro de la otra iglesia, hermano, le había dado un golpe, hermano, y ahí se puso bueno, hermano. Imagínense, de estar alabando al Señor, terminaron a golpes. Porque humanamente no se puede cumplir con lo que Cristo dijo cuando dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Humanamente no se puede. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, hermano, aunque te den en una mejilla y te duele, ¿cómo cree usted que ha de dar una cachetada, hermano, en la mejilla? ¿Usted cree que se ha de sentir bonito, hermano, una cachetada en la mejilla? Te aseguro que arde, te aseguro que le ha de dejar a uno aquí calientito el cachete, mi amado hermano, a sentir uno. Pero cuando tienes el Espíritu Santo de Dios y te insultan, tú puedes poner la otra mejilla y decir, no voy a responder de la misma manera. Entonces mira lo que dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Nosotros éramos débiles. La ley decía, no mentirás, no podíamos cumplir porque éramos débiles por la carne, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios, hermano? Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, como humano. ¿Y por qué lo envió? A causa del pecado. ¿Del pecado de quién? Del pecado de la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Condenó al pecado en la carne, mi amado hermano. Mira lo que dice, hermano, Primera de Pedro 2:24. Acompáñame a ir rápidamente en Primera de Pedro 2:24. Entonces, lo que era imposible para la ley no nos puede salvar, hermano. La ley nomás nos dice cuán pecadores somos. Porque la ley dice no mentirás y sabemos que estamos mintiendo. La ley dice no codiciarás y sabemos que estamos codiciando. Entonces, lo que era imposible para la ley por causa de nuestra carne. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, hermano, 24. ¿Estamos ahí? Dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
Sanados, mi amado hermano. Mira lo que dice este versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Te digo algo. Cristo, cuando vino aquí a la tierra en semejanza de carne de pecado, o sea, vino como humano siendo Dios, vino a causa de tu pecado y del mío. Dice la Biblia aquí, el apóstol Pedro dice que él tomó nuestros pecados sobre su cuerpo y los llevó al madero. Yo no sé si alguien da gloria a Dios por eso, mi amado hermano. Imagínate, Jesucristo tomó tu adulterio, Jesucristo tomó nuestro adulterio, tomó, hermano, nuestras codicias, tomó nuestras mentiras, tomó nuestra idolatría. Jesucristo tomó, hermano, nuestros pecados, tus pecados los tomó. Escucha bien, tomó todos y cada uno de ellos. No tomó 5, no tomó 10, tomó todos y cada uno de tus pecados, de mis pecados, en él mismo, y los llevó al madero para hacernos libres a ti y a mí. Por eso dice que el plan de Dios fue, Dios sabía que tú y yo no podíamos cumplir la ley. Entonces, ¿qué hace Dios? En amor a nosotros, en lugar de condenarnos, castigarnos, envía a su propio Hijo. Viene como humano aquí a la tierra. Él viene, hermano, escucha bien, Jesús vivió la vida que se suponía que tú y yo teníamos que haber vivido y no la hicimos. Él la vivió por ti y por mí, mi amado hermano. Jesús vino a representarte a ti y a mí ante el Padre. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos. Una vida perfecta, una vida santa, una vida sin mancha. Jesús la vivió en representación tuya y en representación mía, mi amado hermano. Y vino y tomó tus pecados, mis pecados, los más viles y sucios. Te digo algo, a veces, como te decía hace un momento, a veces a los pecados les queremos poner colores. Este es blanco, este es medio grisecito y este es negro. No, el pecado es algo vil, el pecado es algo abominable delante de la presencia santa de Dios. Pero hoy te digo, hermano, que Dios nos amó tanto o de tal manera que tomó nuestros pecados por viles, por sucios, por menospreciables. Tomó todos tus pecados y los míos y los llevó al madero, los llevó a la cruz, mi amado hermano. Todos y cada uno de ellos. Algunos todavía dicen: ay, ando todo deprimido. ¿Por qué anda deprimido usted, hermano? Porque pequé por allá como en el 80 y tantos. ¿Y ya se arrepintió? Sí, ya me arrepentí, pero todavía anda deprimido por ese pecado. Hermano, Cristo llevó todos nuestros pecados al madero, mi amado hermano. Cristo llevó los más viles y sucios pecados que el ser humano hubiese podido cometer. Los llevó al madero. Ahí quedaron clavados, mi amado hermano, ahí en la cruz. Entonces dice Pedro, Él llevó todos nuestros pecados sobre el madero. Te digo algo, no permites que el enemigo te acuse de algo que ya hicimos en el pasado. Si ya le pediste perdón a Dios, ten confianza que ya Dios te perdonó. Si te arrepentiste de todo tu corazón, ten confianza que Dios ya ha borrado ese pecado. Porque el enemigo es bien astuto. Mira bien, mucha gente ni siquiera viene a la iglesia porque cometió un pecado en ese día durante la mañana o un día antes, y como pecó, dice: entonces no voy al culto, dice. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo le dice: ¿para qué vas, hipócrita? Ahí va el hipócrita. Mira, el hipócrita está planchando su ropa. El enemigo, mira, lanza sus dardos de fuego. Mira, el hipócrita está, si es varón, dice: mira, está planchando ese saco, como que es bien santo el hipócrita dice. Y empieza el enemigo. Y si es mujer, el enemigo le empieza a decir: mira, esta hipócrita anda planchando su faldona larga. Y tremenda pelea que se echó, y le dijo al esposo hasta de lo que sea, un ejemplo. Y comienza uno a hacerle caso a la voz del enemigo, y le dice al joven: mira, este joven hipócrita allá en el trabajo, allá en la escuela, andaba cantando las canciones del mundo. Bueno, eso ya no pasa entre los hijos de Dios, ¿verdad que no? Y le dice el diablo: ¿para qué vas a ir? Le dice: no seas hipócrita. Si eres un pecador, si eres una vil pecadora. Comienza la voz del maligno. Y la persona dice: sí, es cierto. No, entonces ya desconecta la planchita, aguarda sus garritas, se pone sus pantuflas. Ahorita voy a poner Netflix, dice. La familia Peluche está mejor, dice. Ahorita voy a ver a Ludovico Peluche mejor, dice. Y al diablo me dijo que soy un hipócrita, mejor no voy. Me quedo a perder mi tiempo, un ejemplo.
te diga, tú eres un hipócrita porque has fallado, tú dile, es verdad, yo sé que he fallado, pero yo sé que el Hijo de Dios murió por mí en la cruz del Calvario. Tú le puedes decir, yo sé que Él derramó su preciosa sangre para perdonar todos y cada uno de mis pecados y para que yo sea justificado, santificado delante del Dios y Padre. Así es que usted debe de hacerle caso más a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, mi amado hermano, y debe de reprender, hermano, la voz del maligno cuando viene a susurrarle, hermano, al oído. Porque dice la palabra del Señor, hermano, ahí en Pedro, que Él llevó nuestros pecados, mi amado hermano. Pero dice también en Gálatas 3:13, mira lo que dice Gálatas 3:13, hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tú y yo estábamos bajo maldición por no poder cumplir la ley, pero Cristo nos libertó de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Él, cuando toma nuestros pecados, Él no pecó, pero al Él tomar tus pecados y los míos, Él se hace maldición, hermano. Y Él lleva todos esos pecados a la cruz. Y ahí en la cruz, hermano, el justo juicio de Dios, que decía que tenía que castigar el pecado, cayó sobre el Hijo de Dios. El castigo que tenía que caer sobre ti y sobre mí por nuestros pecados cayó sobre el Santo Hijo de Dios, hermano. Habrá alguien que está agradecido con Dios. ¿Cómo no vivir para Él, hermano? El castigo que tenía que haber caído sobre ti y sobre mí cayó sobre el Santo Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a estar viviendo en el pecado? ¿Cómo vamos a deleitarnos, a alegrarnos, practicando aquello por lo cual el Hijo de Dios murió vilmente en una cruz, hermano? ¿Cómo nos vamos a alegrar en practicar lo que llevó al Santo Hijo de Dios a morir en una cruz, hermano? Y cada uno de los que están aquí, hermano, yo sé que ha escuchado o ha visto, hermano, a través de una película, de una predicación, que el Hijo de Dios sufrió por nuestros pecados. ¿Cómo nos hemos de alegrar practicando aquello por lo que Dios, por lo que Jesucristo murió, hermano? ¿Cómo nos hemos de reír en la cara de Dios? ¿Cómo hemos, mi amado hermano, el día de mañana estar delante de Él y saber que nos burlamos de Él? ¿Cómo nos hemos de reír y de pisotear la sangre del Santo Hijo de Dios, mi amado hermano? ¿Cómo tener en poco de saber, hermano, que yo era un vil pecador que merecía la muerte y aquel ser perfecto vino a la tierra a dar su vida por mí? ¿Cómo tener en poco eso, hermano? ¿Cómo burlarnos de eso, hermano? Ahora, la vida cristiana no se trata de no fallar. Pero ¿sabes qué es lo que diferencia a un verdadero hijo de Dios? Que cuando a veces le falla al Señor, le duele en su alma, le duele en su corazón haberle fallado a Dios. Ese no se alegra por haber pecado. Ese no haya deleite, hermano, en la borrachera, en la droga, hermano, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la idolatría. El verdadero hijo de Dios, cuando le falla a su Señor, ese le duele en su alma, hermano. Pero fíjate cómo está el mundo. La gente peca y hasta se alegra, hermano. ¿Te has fijado en las fiestas cómo la gente anda bien alegre, toda borracha, toda drogada? Cómo el hombre está con la mujer que no es de él y se alegra, se goza. La mujer está con el hombre que no es de él, se alegra y se goza en el pecado, hermano, cuando deberíamos de avergonzarnos, hermano, de tener en poco el sacrificio del Santo Hijo de Dios. La Biblia dice, mi amado hermano, que si en la ley de Moisés, hermano, por 2 o 3 testigos el que era hallado culpable moría. Dice que cómo vamos a escapar tú y yo, hermano, de tan gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cómo vamos a escapar tú y yo de la ira del Dios santo, del Dios justo, si pisoteamos, hermano, la sangre del Cordero que fue inmolado. ¿Cómo vamos a escapar, hermano? La ira de Dios se revela desde los cielos, dice la palabra del Señor. Se acerca el juicio de Dios, pero te digo algo.
Hoy ven a Cristo y Cristo te quiere hacer libre. Hoy ya Cristo no quiere que vivas, que sigas practicando el pecado. Hoy Él te quiere dar de su Santo Espíritu para que tú puedas vencer la carne. Voy a terminar aquí, hermano. La Biblia dice, hermano, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando te levantas, ¿en qué cosas piensas? Habrá alguien que se levanta y dice, gloria a Dios, qué hermoso día. Hoy es una oportunidad para hablar de Cristo. Hoy es una oportunidad para serle obediente a Dios. Hoy cuando venga la tentación, en el nombre del Señor Jesús la voy a vencer. Hoy cuando venga la prueba, en medio de la prueba, voy a dar gloria a Dios. ¿O en qué pensamos, hermano? Hoy ¿qué es día de cheque? La mall. Acaba de salir una movie nueva, dice. Vamos a ver la movie. Vamos a deleitarnos en la movie. ¿En qué pensamos, hermano? Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Te has fijado tú que en los trabajos llega el viernes y la gente ya está pensando en las cosas de la carne? Fulano, mañana ¿sabes qué va a hacer? No, puede aguantar, fulano. Ahí te llego con un 20 y tantos, dice. No te preocupes, yo llevo otro 18 tantos, dice. Y ya ves que en el mundo nos la damos de bien machos. Para el Señor el día dólar, hasta lo hago bolita y que nadie vea. Pero en el mundo uno decía, yo pago. Algunos 10 ahí igual y decían, no. El otro decía, no, hasta saquemos, pues cooperemos. No, yo pago, decía. Tráete las que yo pago aquí, dice. En el mundo así es. En el mundo nos dan las 2, 3, 4 de la mañana y qué importa que el mundo ruede, que la vida siga, ¿sí o no, hermano? Pero para el Señor, 9, 15, híjole, ya, mucho, mi amado hermano. Hoy Cristo, mi amado hermano, quiere que vivamos para Él como Él quiere. Hoy Cristo nos quiere libertar. Dice que el que piensa, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y termina diciendo, hermano, el ocuparse de la carne es muerte. Si vives en la carne, te espera la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, vivir separado de Dios para toda la eternidad. Pero dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Porque el que le obedece a Dios tiene paz en su corazón. Ese anda tranquilo, hermano, ese anda en paz. El que se ocupa de las cosas del Espíritu, ese tiene paz en su corazón. Porque su conciencia está tranquila. El que anda en pecado no tiene paz en su corazón. Porque la misma Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo y el impío huye porque su corazón no tiene paz. Llegan a tocar la puerta y se espanta. Le suena el teléfono y no, ¿quién será? Algo trae. Si usted es varón, si usted es mujer, es de los que le pone un laqueador a su teléfono con una clave que ni el FBI se la puede desbloquear. No, es que si anda un bloqueador, una clave secreta con que ni el FBI sea capaz de desbloquearla, es por algo. Es por algo. Y te lo digo hasta por experiencia, cuando uno anda mal, hermanos, esos mentados teléfonos que sirven para llamar y para textear, pero también han hecho pedazos a mucha gente y a muchos cristianos, mi amado hermano. Porque si usted el teléfono no lo puede dejar ni para ir al baño, ahí hay algo. Ahí hay algo, hermano. Pónganse de pie. Gloria a Dios. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. ¿En qué cosas piensas, hermano? Cada día de tu vida, ¿en qué pensamos? ¿Qué ocupa, hermano? ¿Qué es lo que ocupa en nuestra mente? ¿Qué pensamientos? ¿Acerca de qué, hermano? ¿Acerca de qué? El Señor nuestro Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para vencer el pecado. Pero también en nosotros, hermano, sigue estando la naturaleza pecaminosa.
Depende qué voz tú estés escuchando cada día, así vas a vivir. Porque la carne siempre te va a decir que hagas lo contrario a la voluntad de Dios. Mientras que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en ti siempre te va a decir que hagas lo que a Dios le agrada. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Muchas de las veces cuando estás en tu casa, la carne te dice: siéntate, prende la tele, agarra la computadora, agarra la tablet, agarra el teléfono. Y el Espíritu de Dios te dice: no, doble sus rodillas mejor y póngase a orar, o agarre la Biblia y ábrala. ¿A alguien le ha pasado eso, hermano? ¿O solo a mí? Ahora, ¿a quién le hacemos caso? ¿A qué voz le hacemos caso cuando la voz de la carne dice: échate tu película, 2 horas no es nada, hombre? Y el Espíritu te dice: no, amigo, dobla tus rodillas. Por lo mismo, porque la carne es débil. Le comienza el Espíritu Santo a decir: dobla tus rodillas mejor. Dice, el Espíritu Santo dice: abre la Biblia mejor. Ábrela, porque algo te voy a hablar a través de ella. Y a veces decimos: Señor, yo sé que eres tú, pero primero la movie, Señor. Primero la movie. De veritas que cuando la acabe de ver, voy a doblar mis rodillas y voy a abrir la Biblia. Se acabó la movie, 11, 12 de la noche. Bueno, Señor, lo prometido es deuda, ¿verdad? Como dije que primero la movie y después la Biblia. Se ha llegado el tiempo de la Biblia, Señor. 2 versículos, 3 versículos y comienza a cabecear uno, hermano. Ay, ya no estoy entendiendo nada, dice. Quiere leer el siguiente versículo y sigue cabeceando. Y la clásica: Señor, tú conoces. Mañana lo hago, Señor. Y la Biblia le hace uno así: mire, ay, mañana, Señor. Mañana nos vemos, Padre. Viene la tentación, viene el diablo y dobla uno las manitas rápido. Viene la tentación, facilito cae uno en la trampa. ¿Por qué? No hubo búsqueda. Le hicimos más caso a la voz de la carne que a la voz del Espíritu Santo, hermano, que nos decía: esto es lo que tienes que hacer. Así que, ¿cómo vencer el pecado, hermano? Hazle caso a la voz del Espíritu Santo. Te digo algo, el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu de Dios no falla en lo que te aconseja. Cuando el Espíritu de Dios te está diciendo algo, es por una razón. Tú tienes que saber que cuando el Espíritu de Dios te dice algo, la carne va a luchar y la carne te va a decir lo contrario. Nota algo, hermano, la carne nunca te va a decir que hagas las cosas que son de Dios. La carne aborrece las cosas que son de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, la carne lo aborrece. Por ejemplo, si tú un día quieres leer tu Biblia y una vocecita te está diciendo que no, es la carne. Reconócela. Es día de culto y dentro de tu espíritu dices: hoy es culto, yo me tengo que ir a gozar. Y una vocecita que te dice: no vayas, hombre. Esa es la carne, hermano. El Espíritu de Dios te dice: perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tu hermano en la fe, perdona a tu amigo de trabajo. Pero viene una otra vocecita y te dice: no lo perdones. No, ni aunque se te arrodille lo vayas a hacer, ni se te ocurra perdonar. Esa es la carne, hermano. Porque el Espíritu de Dios siempre te quiere guiar a que tú y yo tengamos paz. Ahora, yo no sé cómo te encuentras tú ahí, pero para el que está en Cristo no hay condenación. Todo aquel que está aquí, hermano, ¿estás seguro si murieses hoy? ¿Estás seguro si hoy estuvieras delante de Dios? ¿Estás seguro que no habría condenación para tu vida? Porque el pecado condena al hombre. Si muriese hoy, si hoy fuera el día de entregarle la cuenta a Dios, ¿estamos seguros, hermano, que no va a haber condenación para nosotros? ¿O hay una duda?
Con tantito que haya una duda en tu ser es suficiente para decirte hoy que vengas a Cristo y te conviertas y te vuelvas al Señor tu Dios, y Él te va a perdonar, y Él te va a restaurar, y Él te va a limpiar, y Él te va a justificar, para que en el día que te toque dar cuenta tú puedas salir inocente en el juicio de Dios, puedas ser declarado inocente y no culpable. Si hubiese alguien, hermano, el altar está aquí abierto, yo quiero orar por ti.